Muy bien. Hace unas semanas mi esposa y yo hemos estado inquietos por un tema y yo quiero quitarle el hierro a esto, ¿vale? Porque cuando un pastor va a predicar y va a decir que ha estado inquieto por el tema de la muerte y el duelo, entonces puede venir suspicacia, ¿cierto? Ay, ¿quién va a morir? La noticia es que todos vamos a morir. Y esa es la razón por la que es necesario comunicar este tipo de mensajes. Hoy vamos a hablar de la muerte, el duelo y la Biblia, ¿vale? La muerte, el duelo y la Biblia. Y quiero empezar y vamos a centrar esta predicación en dos textos. Uno es Primera de Corintios 15 y el otro lo vamos a ver más adelante. La muerte es un proceso natural y es una obviedad que todos vamos a fallecer en algún momento. La Biblia. Pero hoy queremos que la Biblia nos aporte y nos dé pautas para enfrentar nuestra propia muerte, pero también cómo gestionar, apoyar y desarrollar el duelo, ¿vale? Vamos a empezar leyendo 1 Corintios 15, versículo 20. Dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Quiero volver a leer este versículo 22. Dice, así como Adán trajo ¿qué? La muerte a todos. ¿Qué hace Cristo? Cristo nos traerá vida a todos nosotros. La muerte no estaba en los planes de Dios. La muerte no estaba en los planes de Dios en su creación. Debido a la caída del hombre, debido a el pecado, este mundo es un mundo caído, es un mundo que enfrenta enfermedad, es un mundo que enfrenta accidentes, es un mundo que enfrenta pérdidas económicas, es un mundo que enfrenta guerras, desastres naturales. Por eso, digamos que una respuesta natural a la muerte, a los desastres, a la enfermedad es ¿yo qué hice? ¿Cierto? ¿Yo qué hice para merecer esto? Y usted y yo no hemos hecho nada, simplemente es la vida es así, es un mundo caído y hay personas cristianas con cáncer, como personas que no son cristianas y tienen cáncer. Cuando hay un desastre natural o se accidenta un avión, las personas que mueren son cristianas y no cristianas. A veces en una, llamémoslo así, como vivir en el antiguo pacto, una mentalidad sin el reino, las personas piensan mucho como en el Antiguo Testamento. Es que esto les pasó porque es una ciudad terrible, adúltera. Perdón, ¿qué ciudad no tiene adulterio? ¿Qué ciudad no tiene crimen? ¿Qué país no comete pecados? La Biblia es muy clara en que todos los seres humanos hemos fallado y merecemos, ¿cuál es la respuesta bíblica? La muerte, ¿cierto? El mismo Jesús fue cuestionado porque en Jerusalén cayó una torre y aplastó a unas personas. Y le decía, y Jesús dijo, ¿ustedes creen que esas personas que debido a este mundo caído y a la casualidad que iban pasando allí cuando cayó esta torre, eran más pecadores que otros? Dijo, no, todos perecerán. Pero vamos a empezar por el revés porque empezamos ya dándole solución al problema. La muerte entró por un hombre. Y ahora la vida entra ¿por quién? Por el nuevo hombre, por el hombre perfecto. Dios hecho hombre, por Jesús. Entonces de raíz el problema está solucionado. Es como cuando, para mí como pastor, el problema más fácil de solucionar es cuando alguien dice, tengo miedo porque hay como una cosa espiritual en mi casa, o es que siento que me han hecho brujería. ¿Por qué? Porque ninguno de estos poderes diabólicos estrafalarios, o sea, ¿cómo usted lo puede comparar con la cruz? ¿En serio? ¿Es tan terrible y es tan malo que no puede vencer a la cruz? ¿Sí? Ese es un asunto que fácilmente se soluciona. Simplemente oras y esas cosas se van.
Pero hay cosas mucho más delicadas, ¿cierto? La enfermedad física, los procesos de salud mental. Eso, créanme que como pastor son cosas que requieren tiempo, procesos, discipulado. Pero que es que tuve una pesadilla, no, eso es fácil, es lo más fácil de solucionar como pastor. Pero aquí está el punto. El punto es que esa buena noticia no nos hace ignorar que hay una realidad y que todos debemos estar preparados, lo cual nunca va a pasar, pero al menos hay que decirlo, para la muerte. Que eso va a pasar, que no queremos que pase, nadie quiere que otro se muera, menos si es cercano, pero son cosas que pasan y hay que saber enfrentar. Para empezar hay que corregir algunas cosas, porque lo que nos muestra la Biblia no es que ¿cómo es que se llama? Esa visión natural que el cielo es que todos vamos a estar en bata, tocando arpa. Por favor, muéstrame dónde está eso en la Biblia, ¿cierto? Es hasta aburrido. No se imagina 1000 años tocando la misma canción. Me aburren las canciones de 15 minutos, imagínense una de 1000 años. La Biblia no da detalles de eso, da como vestigios de una nueva creación, de un nuevo orden, de gobierno, de actividad y de productividad. Y de que todo está centrado en el gobierno completo de Cristo. También, nótense que la Biblia no se obsesiona con lo que sí nos gusta mucho. Es que esa persona murió y fue al infierno y fue al cielo y le mostró que el infierno era así. Esas visiones de infierno y cielo son muy particulares, porque si el que murió era latino, todos los malos son latinos, no hay ni un europeo malo. Y si es europeo, todos los malos son europeos. O sea, son muy cielos o infiernos muy particulares. Y recuerdo que Jesús, en una de sus enseñanzas, dice que un hombre que estaba en el infierno le dice a Abraham que lo deje ascender. ¿Y qué le dice a Abraham? No se puede cruzar. No se puede cruzar. Y es más, le dijo, es que es para predicarles y que se convierten. Y Abraham, ¿qué responde? No, de los mismos muertos se pueden levantar y no van a obedecer. Y además ya tienen la palabra, que miren la palabra. Entonces yo personalmente me cuestiono mucho estas visiones de cielo e infierno, son muy espectaculares, muy llamativas, pero no cambian a nadie. Y he expuesto algunos argumentos bíblicos del por qué eso no tiene mucho sentido, pero sí factura bastante. Ahora, el punto central es este. Vamos a continuar y vamos a pasar al versículo 35, la perspectiva cristiana sobre la muerte. Tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Qué pregunta tan tonta. La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y lo que siembras es una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de tener después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo, así se trate de trigo u otro grano. Dios le da a cada semilla la forma que Él decide. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Los hombres tienen un cuerpo, los animales tienen otro, las aves tienen un cuerpo, los peces otro. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero los cuerpos celestes tienen un tipo de belleza, mientras que los cuerpos terrestres tienen otro. El sol tiene un tipo de belleza y la luna otro. Las estrellas tienen un tipo de belleza y cada una tiene una belleza diferente. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el resucitado es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Y esto me lleva a la primera vez que me pregunté sobre la muerte. Tenía como unos 14 años, estaba con mis amigos del colegio y les dije, venga, ¿qué pasa si yo me muero, negrito? Y el negro me dijo, pues lo enterramos porque no lo podemos dejar ahí en la silla. Eso es. Nuestro cuerpo, lo que no muere es la persona, el cuerpo espiritual va a continuar, esa identidad espiritual va a continuar. Este cuerpo
que se enferma, este cuerpo que va a envejecer, desaparecerá, como desaparece todo aquí en la tierra. Pero el ser espiritual continúa. ¿Pero qué pasa con ese ser espiritual? Vamos a seguir leyendo, versículo 45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo, se convirtió en espíritu que da vida. Entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el físico, y luego el espiritual. El primer hombre viene del polvo de la tierra, en cambio el segundo hombre viene del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra. Los que pertenecen al cielo ahora son como el que viene del cielo. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. Pero luego, ¿qué? Seremos como el hombre que viene del cielo. Esa es la gran diferencia entre la perspectiva cristiana de la muerte. Todos moriremos en algún momento. Nuestros cuerpos van a desaparecer, pero esta espiritualidad va a seguir. Algunos lo llaman alma y espíritu, pero dejémoslo y centrémoslo en el término este ser espiritual. Este ser espiritual es el que va a continuar. La pregunta es, ¿la eternidad de ese ser espiritual depende de todas las maravillosas y buenas obras que hizo? ¿O qué dice la Biblia al respecto? La eternidad depende de a qué iglesia era miembro, o cuántos diezmos pagó, o cuántos ayunos hizo. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién depende esa eternidad? De que esta persona en su ser espiritual haya depositado toda su confianza en Jesús. La fe en que Jesús le iba a permitir vivir eternamente. Hay una muerte eterna, que es estar sin Dios, y hay una vida eterna, que solamente es permitida para aquellos que han puesto toda su fe y toda su confianza en Jesús. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Entonces, ya que somos seres espirituales, entonces, no, al contrario. Esta vida Dios nos la ha llamado para aprovecharla. Yo no ayuno ni oro para ser salvo, sino lo hago por una disciplina espiritual y poder, digamos, mantenerme firme en mi fe, conocer más profundamente al Señor, tener un encuentro con el Señor, como estamos diciendo ahora. En esta época que solemos subir unos kilos de más, recuerdo en mi trabajo hace unos 10 años apostamos quién iba a subir más kilos en diciembre, yo gané. Entonces no lo he vuelto a hacer. El punto es, en esta época de excesos, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué me está quitando a mí la prudencia? ¿Qué me está llevando? Es verdad que soy un ser espiritual y voy a vivir en la eternidad con Cristo, pero aquí y ahora tengo que ser digno de eso que Dios me da. Tengo que vivir con esa dignidad. Ustedes se imaginan, y me lo voy a adelantar un poquito a ella, un embajador, que aquí está el embajador de la India. ¿Algunos vieron esa película por allá en los 80? Súper chistosa. El embajador de la India está aquí. Y se imagina que el embajador de la India es un señor así, con un pantalón roto, una camisa llena de hoja de plátano. ¿Ustedes qué piensan de la India? ¿Qué pensarían? Uy, no, terrible. Usted y yo realmente somos ciudadanos del cielo y por lo tanto somos embajadores de Cristo aquí y ahora. Y aunque tengamos una eternidad y nuestra eternidad esté segura en quién es Cristo, aquí y ahora tenemos que dar testimonio de eso que Dios ha hecho por nosotros. Por eso somos fieles en nuestros matrimonios, por eso cuidamos a nuestras esposas, cuidamos a nuestros hijos, por eso trabajamos duro por vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Pablo una y otra vez recurre a la misma imagen. Los versículos que hemos leído siempre son dos paralelos. Hay un primer Adán, un segundo Adán. Hay una antigua creación, una nueva creación. Todos tenemos esas dos. Y la primera nos toca a todos. Todos nos deterioramos y todos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. A mí me parece muy chistoso que la gente crea que simplemente haciendo una oración de último momento se pueden salvar. O sea, como, Jesús, sálvame.
Y esta cicatriz me recuerda que cuando uno tiene un accidente, uno no tiene tiempo de decir absolutamente nada, sino simplemente de ver hacia dónde va a girar su cuerpo, con qué va a chocar, empieza a contar daños, me fracturé, me arranqué un pedazo, menos mal tengo casco, espero que alguien me ayude, estoy muy lejos de la casa. Esos fueron mis pensamientos, ¿no? Si soy cristiano, Señor, sálvame, Señor, perdóname, nada de eso. Solo cuentas huesos rotos. Entonces, el punto es el siguiente, iglesia. Esa perspectiva de que prepárate no, es ya, es un continuo, es ahora. Todos aquí, sin importar la edad, ya cumplimos el requisito para morir, estar vivos. Yo a veces veo esos pelados juntados en las bicicletas sin casco, pasando entre las motos y probablemente lleguen a los 95 años. ¿Sí o no? Y otro señor que salió muy juiciosamente, pisó mal, ¡pum!, murió. Eso no depende, sí, claro, hay conductas de riesgo, hay cosas más arriesgadas que otras. Pero el día y la hora ya están señalados y no es para prepararme para el día que llegue. Usted se prepara para el día de la graduación cuando está en sexto, ¿cierto? Se prepara para su graduación de la carrera cuando se matricula en la universidad, pero esto no lo sabemos. Por lo tanto, cada día debe ser un día sin deudas, literal. No, yo le voy a pedir perdón a mi esposa más adelante. Yo voy a volver a hablar con mis hermanos por ahí la otra Navidad, que vengan a la posada número 100 que haga la iglesia. Voy a prepararme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Es ya. Porque no lo digo yo ni la doctora Corazón de RCN, lo está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que la muerte es evidente y para todos sin importar la edad. Pero que en Cristo tenemos una alternativa y esa alternativa es una vida eterna en Él. Si nosotros no creemos en eso, que es el cristianismo básico y esencial, pues no funciona. Es más, ese capítulo 15, que yo lo estuve predicando hace unas semanas, el principio, dice lo siguiente: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que anuncié. Si no, habrán creído en vano. Nosotros no creemos en purgatorio porque la Biblia no lo menciona. Nosotros no creemos en reencarnación porque la Biblia no lo menciona. Nosotros no tenemos evidencias de qué va a pasar al otro lado de la muerte porque tampoco lo sabemos. Pero tenemos la fe en Jesús, de que la Escritura nos ha revelado un camino simple. De que el cielo es con baticas y arpas, yo eso no lo creo, pero lo que dice la Biblia es que sí hay una vida eterna. Y que tenemos que estar preparados, ¿cuándo? Ya. Yo creo que una de las experiencias más fuertes que pudimos haber vivido en el 2021 fue la muerte de dos pastores que fueron muy cercanos a nosotros. El pastor Herminzo el Piedrahíta, de aquí de la ciudad, que fue el primer pastor que nos recibió, nos abrazó, nos impulsó a hacer ministerio. Y el pastor Víctor Ibagón, quien fue mientras pertenecimos a la Viña, trabajamos con la Asociación de Iglesias de la Viña, él fue nuestro pastor. Y él predica un domingo, algo que yo voy a decir al final, y siempre dice, es que no importa, o sea, cualquiera de nosotros va a morir, así literal, como lo estoy diciendo yo. Y dice, la única certeza que tiene un cristiano, y lo vamos a comprobar bíblicamente, es que el Padre lo ama, ya, sin importar las circunstancias. Semanas antes habíamos hablado, él dijo, yo no quiero ir, él viajaba a Europa a capacitar personas para ser misioneros. Entonces eso lo hacían en barrios árabes para conocer la cultura y luego sí enviarlos. Y murió en la calle. Le dio un infarto y ya. Y se acabó. Y fue terrible para muchos de los que fuimos pastoreados por él, para su familia obviamente. O sea, el 2021 fue un año
El 2021 fue un año difícil, ¿no? Pero el 2021 realmente fue muy difícil para nosotros como familia al tener esas pérdidas tan cercanas. Y son dolorosas, pero sabemos y tenemos la confianza de que estos hombres tenían, no porque fueran pastores, sino porque eran hombres que con sus vidas testificaban que habían puesto toda su fe en Jesús. Y algunas personas decían, no, pero ¿por qué Víctor murió en combate? O sea, ¿por qué murió en la calle si él estaba formando a otros? Nada como morir en la cama a los 100 años. No sé, es un mundo caído. Claro que no es bonito morir en otro país y que ni siquiera puedan repatriar tu cuerpo, pero eso pasó. Y lo único que sabemos es que su eternidad estaba seguro porque su confianza estaba en Jesús. Vamos a avanzar a las siguientes páginas. Vamos a ir al capítulo 5 de Segunda de Corintios que leímos esta semana y que también tiene que ver mucho con la muerte. Y otra vez Pablo hace paralelos vida y muerte, vida y muerte. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice así: sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Ok, el paralelo ¿cuál va a ser? Él va a tomar una figura de la historia judía. La carpa, el tabernáculo, con lo que ellos adoraban temporalmente y se movilizaban. Y lo va a comparar con el templo, estructura fija, muy bonita. Ahora compara que esta vida física es una carpa temporal y que el Señor nos ha construido una verdadera vida en la eternidad. Versículo 2. Nos quejamos mientras vivimos en este cuerpo, pues quisiéramos que Dios nos vistiera con nuestro cuerpo celestial, para no seguir desnudos una vez que el cuerpo se nos quite. Mientras vivimos dentro de esta carpa, sufrimos y gemimos porque no quisiéramos que nos la quitaran. Más bien quisiéramos ser revestidos con un cuerpo celestial para que nuestro cuerpo mortal quede totalmente cubierto de vida. Dios es quien nos ha preparado para esto y nos ha dado su Espíritu como adelanto que garantiza que cumplirá sus promesas. Voy a repetir el versículo 5. Dios es quien nos ha preparado para esto y nos ha dado su Espíritu como adelanto que garantiza que cumplirá sus promesas. Su experiencia y mi experiencia espiritual con el Espíritu Santo, lo que se manifiesta, cada vez que decimos venga a tu reino, es un adelantico de lo que ocurre en el cielo. Usted y yo, como hombres y mujeres creyentes, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y es qué? Una garantía de esa espiritualidad perfecta, de ese gobierno perfecto de Dios que vendrá en la eternidad. Versículo 6. Por eso siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar en el Señor, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. ¿Alguno aquí ha visto el cielo? ¿Alguno acá tiene certeza qué pasa cuando el corazón deja de latir? No, porque no es un asunto de vista, es un asunto fundamental de la fe cristiana. Versículo 7, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. 8, tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Nuestro único propósito es agradar a Dios. Mire, ya. Frente a todas las situaciones de su vida, incluyendo el duelo, nuestro único propósito es, muy bien, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de él. Versículo 10, porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago de todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Predicarle este versículo y ponerle una prédica no me da likes. El algoritmo de YouTube, quién sabe con quién me va a poner, ¿cierto? Pero está en la Biblia, ¿ok? Y Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro pastor, pero Jesús también tiene un rol de juez al final. ¿Y cómo podemos ser salvos de la ira? Ya lo saben,
poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Pero venga, yo ya puse mi fe, pero yo sigo cayendo y demás. Ok, sigue poniendo tu fe en Jesús, sigue avanzando, sigue creyendo. Sigue creyendo. Por favor, alce la mano aquí el que, mejor dicho, tiene 101 puntos en santidad esta semana. ¿Por qué levantó la mano? Listo. Nos estaba rascando, preciso. 102. Más bien 100, solo 2 puntos de santidad, ¿cierto? Tenemos semanas desastrosas. Respondemos. Ustedes ya saben mi problema en el tráfico cuando me echan los carros encima de la bicicleta. Bueno, no somos muy cristianos muchas veces. Pero gracias a Dios, ¿se imaginan que nuestra salvación dependiera de los... ¿Qué es lo que le dan puntos a los esposos? ¿Cómo es que se llama ese chiste? O sea, que si se porta bien la esposa le da puntos. Puntiesposos, bueno, eso era un chiste. ¿Cómo? Famipuntos, matripuntos, bueno, salvipuntos. Predicó 2 veces, se ganó 5 puntos. Se enojó con la esposa, le quitamos 1 punto. Y al final del día, ¡ay! Menos, o sea, quedó en rojo, papá. Ya llegó la Diana del cielo por usted. Listo. No, nuestra salvación está en Jesús. Y eso nos permite entender que tenemos una naturaleza caída, pero que no es excusa para quedarnos en el pecado, sino para seguir trabajando en nuestras vidas. No desistas, no desistas. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y para que cada uno reciba el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Muy bien, hablamos de la muerte, ahora hablemos del duelo. Cuando hablamos del duelo tenemos que ser muy respetuosos, porque el duelo es algo tan personal. Entonces la gente se escandaliza porque hay expresiones culturales. Yo recuerdo muy pequeño que por alguna razón fui a muchos entierros. La gente se quiere tirar al hueco y en esa época pues la familia con la que iba allí pues no eran cristianos y todos estaban metidos en la tienda de la esquina tomando mucha cerveza y un dolor más una cantidad brutal de alcohol, pues no son muy buenos compañeros. Y hay excesos de expresiones, palabras que nunca deben decirse. Bueno, obviamente eso es una situación muy complicada, pero más allá de la cultura que lo acompañe, como cristianos tenemos que ser respetuosos del duelo. Porque, ay, miren eso, todavía recordando al tío, todavía recordando, es un dolor personal y debe ser respetado. Pero hay dimensiones, digamos hay extremos, aquellos que se pasman, no sienten nada, lo cual es peligroso porque en algún momento todo se va a reventar. O en el otro espectro, el exceso emocional, cultural, desbordado, que ambos extremos del espectro son muy complicados. Pero parece que la gente dijera, no, es que usted como cristiano, usted le dice, mire, bueno, se murió. Como Daniel acaba de predicar 20 minutos de que hay una espiritualidad que es eterna, entonces, pues no importa, se murió y ya, lo importante es lo eterno, sea feliz. Pero yo quiero leer, no le voy a decir dónde, pero está en la Biblia, y le voy a leer las siguientes expresiones, y usted me va a decir si esas expresiones no exprese sus emociones, no se sienta triste, no se enoja. Quiero leerle lo que está en la Biblia, dice: ¿por qué nos has dejado solos para siempre, Dios mío? ¿Por qué estás tan enojado con las ovejas de tu prado? No te olvides del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, al que rescataste para hacerlo tu tribu. Ven a caminar por estas ruinas antiguas. Mira, el enemigo destruyó todo el lugar santo. Dios mío, ¿hasta cuándo seguirá el enemigo burlándose de ti? ¿Va a seguir insultándote toda la vida? ¿Por qué has retirado tu mano protectora? ¿Por qué te has quedado cruzado de brazos mientras nos destruyen? ¿Esto está en la Biblia? Y miren lo que dice más adelante: recuerda esto, Señor, fue el enemigo quien se burló de ti, y es un pueblo insensato el que odia tu nombre. No permitas que esos animales salvajes maten a tu paloma. No eches al olvido a tu pobre pueblo.
Voy a leer otro salmo. Ahora les digo, no, es que esto es como una serie de Netflix, no se adelanten, por favor. No, es Asaf. Listo. Este sí es de David. Escucha, Señor, mi oración. El anterior era un salmo de Asaf, uno de los músicos. ¿Listo? Eso suena como al camino de la vida, ¿cierto? Bien. Pero ahora miren lo que dice David. Señor, escucha mi oración, escucha mis lamentos, no ignores mis lágrimas. Solo soy un viajero que pasa por esta vida contigo. Como todos mis antepasados, soy solo un habitante temporal de este mundo. Déjame solo, déjame ser feliz antes de morir. Listo. Y quiero leer otro. Que dice: he perdido el ánimo, mi corazón está desolado, pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados, pienso en todo lo que hiciste con tus manos, tiendo hacia ti mis manos, te necesito como la tierra necesita de la lluvia. Respóndeme pronto, Señor, que se me va el aliento, no te escondas de mí, si lo haces me daré por muerto. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos, muéstrame lo que debo hacer. Señor, busco tu protección, sálvame de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Bueno, entonces ¿les parece que el duelo no se debe hacer, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Pues la Biblia me dice que no. Es más, hay un libro completo de la Biblia que se llama Lamentaciones. Y si el título es Lamentaciones, pues es porque se están lamentando de la situación que está presentando. Es necesario que seamos conscientes que hay dolor y que ahora el duelo, estamos centrados en el duelo por el fallecimiento de alguien, pero también tenemos que entender que hay diferentes duelos, obviamente no de ese nivel, que es la pérdida de alguien por siempre de su cuerpo físico, sino duelos por un divorcio, duelos por una crisis de recursos, duelos por, ¿cuántas cosas pueden pasar? Amputaciones, accidentes, ¿sí? Accidentes. Algo tan sencillo como esto, de pronto para mí lo más difícil del accidente fue cuando me quitaron la félula e intenté mover los dedos y no pude. Y me fui de gracioso solo a Cali y cuando me subí al mío, pues me habían quedado los puntos y la gente miraba y decía, ahora va a pedir, no sé. Entonces yo sentía que todo el mundo me miraba en el mío como leproso, ¿sí? Hay diferentes niveles de duelo, desde los más simples hasta los más profundos. La buena noticia es que esto de los salmos es para que nos quejemos toda la vida y vivamos frustrados toda la vida, no. Para que hay un Dios que nos escucha y que nos ha creado con nuestras emociones y que podemos expresarle a Él con Señor Dios, mira este dolor. No, de verdad, Señor Dios, si no puedes, encuentra un salmo. Yo leí el 74, el 39 y el 143. Lee un salmo y dile al Señor, yo no tengo palabras, pero este me va a servir para expresarte mi dolor, para expresarte esta pérdida que estoy llevando. No más iglesias hipócritas que simplemente soy salvo, siempre salvo, que voy de gloria, aunque lo cantamos, de gloria en gloria. Sí, eso es verdad, pero somos humanos y debemos enfrentar el quebrantamiento. ¿O no recuerdan a nuestro Señor en el jardín? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor tuvo lágrimas ¿de qué? De sangre. No tenemos en la epístola general a los hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que diga, esta gente sí llora y se queja, sino tenemos un sumo sacerdote que pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Es necesario expresar nuestras emociones a Dios. Pero hay un segundo componente, y ese componente es que no estás solo.
Tienes que ser consciente que en toda situación Dios está presente. Una de las cosas que más ministraba yo a los jóvenes cuando era joven y pastor de jóvenes era el autoflagelo. Entonces, alguno de ellos caía en algo de lo que creía que era pecado, no sé cómo lo categorizaban, y llegaban los domingos y decían, no puedo cantar. Y así ponían el rostro de novela. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y yo decía, viejo, ¿desde cuándo usted está reemplazando a Jesús? ¿Desde cuándo usted es el que va a la cruz y se lastima y se trata como si fuera el peor? Cuando la mano de Jesús está extendida, aún en tu momento más sucio, Jesús está extendiendo la mano para levantarte. No te estoy diciendo que el pecado está súper bien y que te vamos a dar un premio por ser el más pecador de este año, no, sino que seas consciente que tu autocastigo no sirve para nada, sino aférrate de la mano, así como Pedro es un día en la barca, ahí está Jesús. ¿Por qué no tuviste fe? Te levanta y te introduce de nuevo a la barca. Basta ya de cristianismos hipócritas que pretenden reemplazar la cruz. Basta ya de personas hipócritas que no pueden expresar sus emociones o sus dudas. Necesitamos, además de ser conscientes de que Dios está presente en toda situación, de que debemos ser una comunidad vulnerable. Término que usé esta mañana orando. Una comunidad vulnerable. Donde si hay alguien llorando, pero el hermano le falta fe. Si hay alguien enfermo, ¿cómo así? Bueno, solo para recordarles, en la Biblia, ¿cuántas resurrecciones hizo Jesús? En la Biblia. 3. El joven de Naín y la hija de Jairo. A propósito, mi esposa es la hija de Jairo, se llama así el papá. Listo, entonces hay gente tan insensata que dice, no, se muere alguien, hay que resucitarlo. ¿Y no han visto las noticias tan desagradables? Secta cristiana tiene ahí al pastor 20 días pudriéndose porque van a resucitar. Muerte es muerte, se acabó. ¿Listo? Entonces, iglesia, no es un llamado a los milagreros y resucitémoslo, no, es un llamado a ser vulnerables frente al dolor de los demás, frente a la enfermedad del otro, frente a la pérdida del otro. Y la vulnerabilidad está en dos vías y es necesario que esté fundamentada en un discipulado. Un discipulado no es que hagamos un curso, sino un discipulado es que además de hacer el curso, estemos dispuestos a servir a los otros, pero también estemos dispuestos a que nos ayuden. Porque de qué gana usted ser parte de una comunidad si siempre, yo no alzo la mano, me da pena. Lo necesitamos. Pero también hago un llamado a la prudencia. Hay muchas frases crueles que no se deben decir. Es más, la Biblia premia no decir nada, sino simplemente estar ahí acompañando. Muchas veces no sabes qué decir. Solamente quiero llamar la atención sobre dos frases absurdas, como Dios siempre tiene un propósito. ¿Qué? O sea, el propósito fue quitar a una vida para que de repente, no. Eso fue una situación de este mundo caído. La muerte no hace parte del plan de Dios. Es de este mundo caído. Ahora, que Dios puede tomar esa situación y darle un propósito, esa es otra historia. Pero no es que Dios esté ahí planeando, bueno, ¿a cuánto? Vea, estos 3, muerte, a estos 4, enfermedad, a ver cómo se comportan. O sea, como si Dios fuera un científico cruel, repartiendo enfermedades, repartiendo dolor, repartiendo accidentes. Uy, Daniel está muy bien, vamos a que se meta ese hueco y se parte una mano. Ay, sí, genial. ¿Ustedes creen que Dios es así? Entonces decir eso, o la frase más detestable de la historia, ¿cómo es que es? Es que ni siquiera me acuerdo. Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Qué es eso, Dios mío? Recordemos David y Goliat, pero David no nos representa a nosotros. David representa a Cristo. Nosotros somos el rey Saúl. Nosotros somos los soldados que tenían miedo. David no representa a los cristianos. David representa al Jesús que pelea la batalla por nosotros. Eso es lo que Jesús tiene para nosotros. Que Él pelea por nosotros, no que nos da sus batallas.
Entonces, seamos prudentes, digámosle al Señor, guíame a hablar con sabiduría. Siento su dolor. ¿Quién va a sentir el dolor de otro? Simplemente abrace. No sé qué decir, realmente que el Espíritu Santo le fortalece. Abracemos, oremos, fortalezcamos, pero no digamos frases insensatas. Entonces, para culminar, recordemos, primero, la perspectiva bíblica de la muerte. Todos vamos a morir. La gran diferencia es que hay un ser espiritual que haya vida cuando su fe está puesta en Jesús. Segundo, el duelo. El duelo debe expresarse ante Dios. Dios está dispuesto a escucharnos y a transformarnos, pero también es necesario un segundo aspecto, y es una comunidad que camine en vulnerabilidad, sin juzgar al otro, sin juzgar, sin tratar de responder por qué, porque eso es imposible, por qué pasó esto, es imposible responderlo. Simplemente abracemos y caminemos en vulnerabilidad. Y vamos a terminar en Romanos 8, versículo 37. Dice, ¿se acuerda lo que les conté que dijo Víctor antes de partir? Literalmente. Dice Romanos 8:37, más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios. ¿Quién nos qué? Nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ¿qué? Ok. Ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor del Padre que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerlo una vez más. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ponernos de pie y a orar. Que el Señor sea ministrando nuestras vidas.